Tenemos una pasión muy grande por la inteligencia artificial y hoy queremos compartir contigo un corto audiovisual donde hemos generado imágenes 100% con Gen AI. Este es un corto sobre aliens y Machu Picchu, espero que les guste. Sobre todo, al final del video hablaremos sobre nuestros aprendizajes y nuestro proceso de trabajo, así que de todas maneras te interesará. Vamos con el video en 3, 2, 1. Es el año 2010 y la teoría de que los extraterrestres habían construido Machu Picchu se había instaurado oficialmente. Con falsas pruebas, un grupo de conspiranoicos había impulsado estas ideas. Pero un grupo de investigadores busca demostrar que esta teoría es una farsa. Esther Malky es la periodista que lidera la investigación. Un día, mientras estaba en Machu Picchu, la tierra empezó a temblar y se abrió un portal con una luz enceguecedora. De él emergieron dos seres de otro mundo. El portal absorbió a Esther. Finalmente, Esther cayó. Estaba consternada, pero se dio cuenta que ni ella ni los alienígenas podían ser vistos. Los seres le dijeron que ellos no habían construido Machu Picchu y que todo había sido obra de la genialidad inca. Pronto se dirigieron a una zona alejada llena de vegetación y muy húmeda. Allí, entre la maleza, se ve a lo lejos una especie de gran tambo escondido. En aquel lugar se guardaban las herramientas con las que los incas edificaron Machu Picchu. Los alienígenas le pidieron encontrar este escondite cuando regrese al año 2010 y mostrar así las pruebas a todo el mundo. Ya de regreso al año 2010, Esther puso manos a la obra y reunió a un equipo de arqueólogos y logró encontrar el tambo escondido. Finalmente tenía las pruebas para desbaratar las falsas teorías conspiranoicas. Los conspiranoicos intentaron negarlo todo y buscaron desvirtuar lo dicho por Esther y su equipo, pero las pruebas eran contundentes y los expertos lo corroboraron. Y así fue como se logró desbaratar la falsa creencia de que esta maravilla del mundo había sido creada por los alienígenas. ¿Qué les pareció? Todas las imágenes y la generación de videos han pasado enteramente vía inteligencia artificial. Fueron varias horas de diseño y de ensayo y de error. Tuvimos bastantes tropiezos que se han convertido en aprendizajes, por lo que queremos compartir contigo nuestro proceso para que sea mucho más fácil para ti crear experiencias audiovisuales. Primero tuvimos una lluvia de ideas. Comenzamos a hablar de varias propuestas. Siempre estuvo presente en nuestro país. Y claro, un tema que nos llama la atención desde niños, los aliens. Luego, todo esto fue fluyendo y recordamos el famoso meme de History Channel, que toda maravilla antigua solo tiene explicación extraterrestre. Segundo punto, solo con esa poderosa idea, comenzamos a crear un guión, armar un storytelling de cómo serían las secuencias de imágenes, estilos e incluso los planos. Esto es fundamental para que exista una coherencia entre el mensaje y la parte visual. Además, te ayudará a llevar una pauta. Para las imágenes de ideación usamos Canva y su herramienta de inteligencia artificial, pero en realidad puedes usar cualquiera. Por ejemplo, luego descubrimos que Copilot de Windows nos daba mejor resultado visual. Tercer punto, validamos la dificultad técnica. Por ejemplo, fue un gran desafío lograr o tratar de conseguir imágenes con el mismo estilo y diseño. Por eso trabajamos bastante con el mismo seed. Y comenzamos a jugar con las variaciones. A pesar de usar el mismo seed, a veces no lográbamos el mismo resultado. Fue muy complejo, por ejemplo, mantener el estilo de los aliens cuando tuvimos tomas cercanas y también cuando están corriendo hacia el tambo. Por otro lado, mantener el patrón de la chica fue más sencillo. Eso sí, armamos un prompt largo con mucha descripción
para mantener el personaje. Creo que se dio esto porque el modelo entrena más a personas que a otros seres. Para mantener la consistencia, mejor hubiera sido trabajar con Scenario, pero ya estamos usando Midjourney. Y eso me lleva al cuarto punto. Para lograr un buen resultado visual, es importante tener una buena base. Me refiero a la generación de imágenes. Para eso trabajamos con Midjourney, que es una de las plataformas más potentes que existen para generar imágenes. Trabajamos con una secuencia de prompts que nos permitía jugar con los planos, el tipo de cámara, personajes y tipos de luz. Tengo una guía de prompts, te la dejaré en el primer comentario. Te va a servir un montón. Si bien Midjourney fue mi herramienta principal, también usé ChatGPT o en su defecto Copilot de Windows. Quinto punto. Una vez teniendo las imágenes, es importante saber con qué plataformas de generación de videos vamos a trabajar. En este caso utilicé dos, Pika por su versatilidad y su capacidad de creación, y por supuesto Runway, por su naturalidad y también discretos resultados que generan una animación más tradicional. Es una herramienta muy útil que no solo sirve para generar videos. Te recomiendo bastante que veas mis videos anteriores sobre este tema. Tengan en cuenta que cuando usé Pika estaba en pleno lanzamiento, entonces había muchas opciones para aprovechar sus créditos. Gracias a esto, logré generar videos más largos manteniendo la lógica visual. Es evidente que hacer este proceso es mucho más rápido que hacer todo desde cero, con los procesos tradicionales. Es decir, dibujo o creación digital de los planos y luego animarlos en otro programa. Al trabajar con inteligencia artificial, no tenemos resultados tan realistas como si un profesional trabajara en estas ideas, aunque esto posiblemente estaría por cambiar con la llegada de Sora. La llegada de Sora podría marcar un antes y después. Ya todos hemos visto sus resultados y la calidad que presenta es alta. Sora podrá crear videos realistas de hasta 60 segundos a partir de instrucciones de texto, con múltiples personajes, movimiento de cámara complejo y detalles. OpenAI está detrás de esta tecnología y ya sabemos el nivel de calidad que nos tiene acostumbrados. Por el momento no sabemos nada de su lanzamiento, pero estamos atentos para probarlo y testearlo. Quizá podemos hacer este mismo corto enteramente con Sora y hacer comparaciones. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría que hable más de estos temas? Quizá podemos armar algo más amplio. Ya sabes, apoya este video con un like, suscribiéndote y compartiendo. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Este video viene gracias a